¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina, en Uruguay y también en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org, donde habitualmente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en el continente latinoamericano y en el mundo. Y también pueden ver este programa en diferido y el programa radial, escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Vietnam. Esta pasada semana se ha cumplido el 40 aniversario de la victoria vietnamita contra el imperialismo norteamericano, que también significó la reunificación de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Una patriada, una gesta realmente importante que le costó al pueblo vietnamita un sacrificio y el dolor de mucha pérdida, pero también la alegría indescifrable de la victoria. Y no solamente la victoria para el pueblo de Vietnam, sino para todos los antiimperialistas y todos los progresistas del mundo que en ese momento festejamos ese 30 de abril de 1975, cuando los tanques vietnamitas entraban al Palacio Presidencial con la bandera del Frente de Liberación Nacional y la ponían allí y se proclamaba la victoria. En otro apartado, los norteamericanos de la embajada y algunos de la CIA que todavía estaban allí se subían a codazos en el último helicóptero que partía de Vietnam y realmente comenzaba una nueva era. Estamos aquí con un invitado muy especial. Es el cónsul de la República Socialista de Vietnam, Le Xuan Sang, que le damos la bienvenida y que queremos, aparte de todo, congraciarnos con esta fecha que de alguna manera hemos festejado en los últimos días en un acto que se hizo en el Parlamento organizado por la Embajada de Vietnam. Queríamos preguntarte, antes que nada, ¿qué significa para vos, que sos un hombre joven, este triunfo y este presente de Vietnam liberado? Bueno, muchísimas gracias a Carlos por la pregunta y por la invitación para poder estar acá compartiendo esta mesa tan interesante, no solamente para mí, sino para todos los vietnamitas. Nosotros, por supuesto, estamos representando una nueva generación, una generación muy joven todavía, que hemos nacido recién, que no vivíamos los dolores durante la guerra y tampoco no vivíamos la alegría que se ha explorado. Y cuando se enteró del triunfo de la caída de Saigon y triunfo en general de Vietnam sobre la invasión extranjera que vino del norte de América, Y bueno, la verdad que yo nací 5 años más tarde de que sucediera esa gran victoria tan significativa para todo nuestro pueblo vietnamita y para muchos otros pueblos luchadores oprimidos del mundo, que le alentaban a ellos como un ejemplo para seguir luchando y salvando la liberación nacional de cada país, de cada pueblo. Esa gran significación nos ha dejado a nosotros una lección muy grande, una lección enorme que nuestras generaciones jóvenes tenemos que seguir estudiando, investigando y profundizando esa victoria para aplicarla en el contexto, en los contextos actuales y los contextos del futuro que tenemos que protagonizar en los próximos años, por supuesto. Y entonces ha sido seguro, el triunfo ha sido para nuestro país
un acontecimiento de gran magnitud para liberar el sur de Vietnam de invasión extranjera y reunificar nuestro país luego de muchos años haber sido dividido por los atentados extranjeros y los intereses que no siguieron a nuestro pueblo. Así que, y no solamente para eso, para esa reunificación del país, la liberación del sur, también para nuestra existente, nuestras jóvenes generaciones que nos sirven, como he dicho yo, una lección grande para que nosotros sigamos estudiando y aplicando nuestra cotidiana vida de cada uno. Y eso nos va a orientar, nos va a guiar en toda la vida revolucionaria de cada vietnamita en nuestro país. Yo creo que en los próximos años el mundo va encontrándose con muchos problemas otros más, pero si uno tiene fe de que esa guerra, esas dificultades, esos desastres, nosotros podemos ganar y podemos triunfar. Así que lo próximo que viene, sea lo que sea, pero seguimos triunfando, por supuesto, porque la causa que estamos siguiendo es una causa para el bien de todos, para el bien de la mayoría, para el bien de todo nuestro pueblo. Así que tenemos toda la razón para seguir nuestra lucha, una lucha que hemos estado muy conscientes de que no es sencilla, nada sencillo, nada simple, sino tiene que pasar por momentos y tramos de camino bastante espinosos, pero con la fe, con la visión de que uno puede hacer lo imposible, como hicimos en el pasado, podemos avanzar y seguimos luchando y seguimos triunfando en los tiempos próximos. Si tuvieras que definir cuáles fueron los ejes que se movieron para que se produzca esa victoria del 30 de abril del 75, ubicarnos un poco en lo que era Vietnam en ese momento y cómo se produjo esa ofensiva que finalmente dio la victoria al pueblo vietnamita. Bueno, gracias Carlos por esa pregunta. La verdad es que es un tema importantísimo para nosotros, estudiando, investigando cuáles fueron las razones por las cuales el pueblo nuestro pudo ganar esa gesta luchadora. Primero de todos, seguro, pero segurísimo, la lucha fue dirigida por nuestro partido, que se fundó por nuestro legendario líder Ho Chi Minh. Y la tropa que fundamos, el ejército armado que fundamos a partir de 1941, bajo comando de nuestro legendario general Vo Nguyen Giang. Son dos personajes, dos protagonistas que habían conducido toda nuestra lucha durante el siglo XX contra los atentados invasores extranjeros. El rol del partido es imprescindible. La dirección que había emitido para guiar a nuestro pueblo en esa lucha era imprescindible. El rol de Ho Chi Minh, el rol de Vo Nguyen Giang eran de protagonismo en toda esa dirección revolucionaria nuestra. El tercer factor que me quiero referir es la movilización, es la unidad de todas las clases sociales de nuestro pueblo, que se había hecho concreta en todos los periodos de la lucha. Es una lucha popular, es una lucha con participantes que vienen de todas las clases sociales. Y entonces, eso hizo que las fuerzas internas de Vietnam se hubiera concretado como un río, como la causa del río, que pasan por los distintos lados, pero podrían superar a cualquier tipo de obstáculo. Como ha dicho nuestro líder Ho Chi Minh, la fuerza del pueblo es superior. La fuerza del pueblo es que decide la victoria. Sin pueblo no se puede hacer nada. Asimismo, eso rige como el eje central en todo el pensamiento político de Ho Chi Minh. Y además también pudimos contar con una solidaridad internacional.
que recibimos en toda la época de guerra. Una solidaridad que no podemos calcular ni lo material ni lo espiritual. Porque justo en la misma sociedad estadounidense hubo mucho movimiento que protestaron en contra de Vietnam, que reclamaron retirar a tropas norteamericanas de nuestra tierra vietnamita. Eso se extendió a muchos otros países. Por ejemplo, Argentina, nosotros recibimos una especial solidaridad del pueblo argentino, en aquella época. Recibimos, por acá muchos salieron a la calle para protestar, ¿no? Por ejemplo, la gente de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, se fundaba un organismo que se llama Solidaridad Argentina con Vietnam en barrio Bajo Flores, el año 1968. Es una solidaridad extraordinaria que hemos recibido de parte del pueblo argentino. La verdad que fue un factor fundamental también para contribuir a que Vietnam pudiera vencer y triunfar esa lucha. Roberto. Sí, hablar de Vietnam y hablar ahora 40 años de aquella victoria trae muchas cosas a la memoria. Aquí vemos en la revista Resumen el próximo homenaje en ATE a Ho Chi Minh y al general Giap, que tú hacías referencia recién. Y agradezco el tema del agradecimiento de ustedes por la solidaridad, pero mucho más importante que eso creo que es el agradecimiento nuestro, en el sentido que la lucha de Giap, la lucha de Ho Chi Minh, la del pueblo vietnamita, iluminaron en gran medida la lucha del pueblo argentino de aquellos años. Lo que teníamos alguna militancia en aquel momento, recuerdo que leíamos con fruición, con detenimiento, con atención, los textos de Ho Chi Minh y de Giap para ver cómo continuar la lucha propia. De modo tal que el agradecimiento es nuestro respecto a aquella lucha del pueblo vietnamita y el homenaje hacia aquellos grandes héroes de la lucha de la humanidad. La pregunta concreta son dos preguntas. Una es, ¿cómo está ahora la situación de la reunificación famosa hace 40 años, cuál fue el motivo de la guerra en lo más inmediato? ¿En qué estado social está? Es decir, si norte y sur se han intercambiado familias, si han mezclado o si se mantiene una diferenciación. ¿Cómo fue ese proceso de reunificación que desde el poder imperial y de los agentes, los alcahuetes del imperio en el propio Vietnam trataron de evitar poniendo una frontera? ¿En qué estado está esa situación? Y la segunda pregunta es sobre el pasado. ¿Qué efectos dejaron sobre Vietnam los bombardeos norteamericanos con su agente naranja, destruyendo los bosques, el medio ambiente, lo que de alguna forma servía para el mantenimiento de la lucha del pueblo vietnamita? Bueno, son muy interesantes tus preguntas. La verdad que la primera quiero agradecerte porque esa pregunta me está recordando mucho el esfuerzo que hemos llevado a cabo para curar la herida que había dejado la guerra. La verdad que sí. Y bueno, te digo, la división que soportamos en la época de guerra contra los Estados Unidos no fue la única ocasión. Nosotros, como tradicionalmente hemos venido a un país tradicionalmente dividido en dos partes, norte y sur, por varios periodos del pasado ya, los siglos pasados ya tuvimos que sufrir también ese dolor de ser dividido en país. Bueno, fundamentalmente la división vino procediendo de los atentados invasores extranjeros. La verdad que es triste hablar de esa división, es triste hablar de que la herida nos afectara a nuestros sentimientos de cada vietnamita, porque físicamente somos vietnamitas, sea del sur, sea del norte, pero de hueso, de carne, de sangre, de la mentalidad, de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, de la historia vietnamita, un vietnamita unido siempre. Entonces,
Pero los intereses son siempre distintos. Los intereses siempre son distintos. Específicamente en el caso de que eso sufre las intervenciones extranjeras para servir a unos intereses determinados. Eso es lo que sucedió en Vietnam en la época de guerra contra los Estados Unidos, los 60, 70 y más anteriores. El país quedó dividido en dos partes, en norte y en sur. Luego de triunfo tuvimos que hacer un fuerte esfuerzo para poder curar esa herida. Tuvimos que llevar a cabo las políticas para reunificar el país. Bueno, físicamente el país quedó unificado, por supuesto, pero todavía existía en la mentalidad de muchos vietnamitas que el norte invadiera al sur. Pero realmente no es así. Nosotros tenemos todo el derecho de reunificar nuestro país. El país quedó dividido por los asentados extranjeros. No queremos que el país sea así. Entonces, como en los años 60 y 70, como estuvimos acostumbrados a convivir con guerra. Una guerra que está apuntada contra un blanco determinado, un blanco físico que era el enemigo más poderoso, más agresivo del mundo. Ya estoy hablando de que ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando pasamos a la época de la paz, nosotros estuvimos un poco, la alegría del triunfo todavía existía muchísimo, pero como esa costumbre de convivir con enemigos, nosotros tratamos de buscar cuál era el enemigo nuestro en la época de paz. Fue un reto, fue un desafío muy grande para nosotros, porque cuando perdís un blanco para atacar o contraatacar, quiere decir que está entre pared y espada, ¿no? Y no sabemos por dónde dirigirnos. Bueno, buscamos nuestro enemigo nuevo. El nuevo enemigo es la hambruna, la destrucción total del país, la pobreza tremenda y la dividida mental del ser humano vietnamita. Así que fue una tarea muy grande para nosotros, una tarea muy espinosa, una tarea muy dificultosa que tuvimos que superar en aquella época. En país, la verdad que sí, eso nos costaba muchísimo para poder superar ese problema que había dejado como consecuencia la guerra. Había que reconstruir todo el país de vuelta. Todo el país de vuelta, en todo sentido, no solamente en la construcción material, sino también en la reconstrucción mental, espiritual del pueblo vietnamita, como debe ser reunificado. Reunificado no significa solamente en términos geográficos, sino también en género cultural, en género mental, en género espíritu del único país. Fue, la verdad, que una tarea muy difícil, pero bueno, gracias a todas las políticas de Estado y el esfuerzo de cada uno vietnamita, nosotros ya pudimos superar esa división espiritual, esa división cultural y esa división mental entre los vietnamitas, que muchos fueron de otro frente. Y esas consecuencias que él te decía de esos 16 millones de explosivos, de toneladas de explosivos, de bombas hasta munición terrestre, se descargaron sobre el pueblo vietnamita. Más de 5 millones de muertos, todo tipo de consecuencias. Pero el uso de la gente naranja, del napalm, se está viviendo hasta hoy. Hasta hoy en día se está viviendo pues esa destrucción atroz. Bueno, te puedo confirmar, por ejemplo, en la localidad donde viven mis padres todavía, hay muchos niños, hay muchas familiares, hay todavía hasta la tercera generación, luego del triunfo, luego de la guerra, están sufriendo esas consecuencias. Hay niños con deformación física. Nosotros decimos,
No es un ser humano. No es un ser humano. El ser humano debe tener 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas, un cuerpo entero. Pero algunos y muchos, cien miles de niños no están disfrutando ese completo físico. Y mentalidad no tiene cerebro, no sabe cómo pensar, no está asociarse a la sociedad en derecho que todos los seres humanos tenemos nosotros, pero no están disfrutando. Es una cosa fuera de capacidad e imaginación. Están viviendo ahí, mis padres están viviendo con esa gente. Claro. Bueno, ¿de dónde vino esa consecuencia? La gente naranja, que se había arrojado para destruir los bosques, las selvas, para rebelar a las tropas vietnamitas de Frente de Liberación del Sur, que atravesaba por debajo de las sombras que le ayudan a esconderse. Y entonces, bueno, ¿qué más podemos decir sobre atrocidad de guerra? Desde ese momento en adelante se fueron tanto Estados Unidos como los distintos países cómplices de Europa, más Israel, fueron generando más tecnología para la guerra, y hoy lo estamos viendo en Gaza, por ejemplo, después de los bombardeos en Palestina, y también se ve en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, en Sarajevo, en Belgrado, nacimientos de chicos con todo tipo de formaciones por uranio empobrecido. Esa es la guerra que ustedes vivieron casi como adelantados a lo que vino posteriormente, ¿no? Yo te quería preguntar cuál fue el papel de la mujer en la lucha vietnamita y cómo está valorada hoy la mujer también en el Vietnam actual. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque las mujeres forman la mitad de nuestro pueblo, de nuestro mundo, ¿no? Y imagínense cómo sería el mundo sin mujeres. Bueno, si se da cuenta de que si falta la mujer, no existía este mundo. Quiere decir que hay que respetar, hay que darle un lugar merecido a las mujeres. Por supuesto, ellos toman el mismo rol que estamos tomando los hombres. Bueno, gracias a la historia vietnamita que hemos pasado por 4.000 años desde cuando se fundó el país vietnamita, el rol de la mujer vietnamita siempre se ha respetado. Siempre se ha respetado muchísimo. Puedo contarle un poco la historia antigua de Vietnam. El año 45, después de Cristo, 45, o sea, hace casi 20 siglos, ¿no? Hubo 2 heroínas. Eran las primeras combatientes vietnamitas que habían triunfado en una lucha contra la invasión extranjera que vino del norte de nuestro país, que se llama Hai Ba Chun. Hai es 2, Ba Chun 2 comandantes. Es una historia muy interesante. De aquella época hasta hoy en día han surgido en nuestro pueblo muchísimas otras heroínas, tanto en el campo de defensa nacional como en el campo de construcción de la nación. Muchas científicas, muchas especialistas, muchas mujeres que han trabajado en la política a lo largo y ancho durante la historia de nuestro país. Fíjense si se dan cuenta de que en la mesa de negociación que tuvo lugar en París sobre la paz en Indochina, estuvo presente una mujer vietnamita como dialogante, ¿no? Dialogante en esa mesa de negociaciones. Y esa mujer, esa compañera, luego llegó a ser vicepresidenta del país. Y hubo muchísimas otras mujeres, compañeras, revolucionarias, camaradas que trabajaron en el Partido Comunista de Vietnam. Hubo una tropa que se llama Tropa de Cabello Largo en el sur de Vietnam durante la lucha contra los Estados Unidos.
Y entonces, con todo eso, podemos decir que la mujer vietnamita siempre ha aportado un gran mérito, una gran hazaña a la gesta luchadora de nuestro país. Recién los años últimos también hemos notado que muchas mujeres vietnamitas han tomado un rol muy importante en el sector empresariado de Vietnam también, que ha aportado su esfuerzo a la construcción del país. La construcción económica, la construcción política, la construcción cultural de nuestro país. Entonces están presentes las mujeres vietnamitas en todos lados. Y también en el rol vietnamita no estamos hablando de los hechos concretos, sino también estamos hablando de temas jurídicos. El derecho de las mujeres se garantiza con todas las leyes, con todas las regulaciones necesarias para que puedan aprovechar, puedan avanzar en cada carrera que puedan ocuparse. Roberto, ¿alguna pregunta? Sí, una reflexión sobre esto. Si ustedes son una generación, como tú decías recién, que nació después de la revolución, que es la reunificación, han estudiado el fenómeno vietnamita, explicabas al comienzo los elementos que hicieron posible el triunfo del pueblo vietnamita sobre la primera potencia mundial. Ustedes lograron eso sujetos a una invasión, a un dominio militar directo, ¿no es cierto? Nuestros pueblos también tienen una relación fuerte de dependencia respecto a poderes imperiales, que no son, por lo menos en la mayor parte de ellos, no están todavía manifestados a nivel militar. Pero digamos, todavía falta un largo camino para conseguir una autonomía e independencia plena. Desde esa historia de Vietnam, ¿qué experiencia o qué es lo que podés transmitir a nuestros pueblos de alguna manera acerca de qué significa alcanzar la independencia y cuáles son los mecanismos de alguna manera que más ayudan para resolver los problemas que conduzcan a esa independencia? Tenemos 2 minutos para esa respuesta. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, rapidito y seguro. Mira, el amor a la patria es fundamental. El amor a la patria. Para uno tiene que identificarse de dónde vino, de qué historia vino. Yo vino de la historia vietnamita. Soy vietnamita. Estoy viviendo con nuestra cultura. A pesar de que yo me he asociado con mucha gente de otro lado del mundo. Pero bueno, mantengo como vietnamita, por supuesto. Porque amo a mi patria. Con el amor yo lucho. Con el amor a la patria yo lucho porque sí, ese amor me ayuda, me alienta, me incentiva para proteger, defender nuestros derechos nacionales. Ese es fundamental. Sin amor a la patria, el pueblo vietnamita no hubiera podido ganar a nadie. Eso le ayuda al pueblo vietnamita. El segundo es la unidad del pueblo. La unidad del pueblo, sin la unidad, sí. Mira, los franceses cuando vinieron a nuestro país para gobernar, para dominar, lo primero que hicieron ellos es abolir a la escuela vietnamitas, imponiendo su lenguaje francés, dividiendo un país entre grupos étnicos diferentes, gobernar uno para poder dominar. Dividir para gobernar, lo que hicieron ellos, pero no lograron hacerlo, porque nosotros siempre hemos sido muy unidos. Eso se ha forjado durante la historia luchadora del pueblo vietnamita milenaria. Ellos se equivocaron porque no pudieron dividir nuestro país. Es la unidad. Y entonces la unidad nos ha ayudado en segundo factor. Entonces, con eso, el amor a la patria, la unidad nacional, son 2 factores más importantes de todo. Pero falta, son importantes, pero todavía falta otro factor. Sin la unidad, el amor a la patria no se dirigen bajo de una dirección, de un liderazgo correcto y fuerte, no se convierte en hechos concretos. Así que habría una dirección política correcta y flexible para poder orientar y dedicar a la unidad y el amor a la patria. Más claro, echarle agua. Muy bien. Ha sido Le Hanh Xuang, el cónsul de la República Socialista de Vietnam, que ha estado con nosotros. Y para saber más de Vietnam y sobre todo más de ese patriota revolucionario que es Ho Chi Minh, los invitamos este próximo miércoles 13 de mayo en Belgrano 2527, en el local de ATE, a escuchar
al embajador de la República Socialista de Vietnam, Atilio Borón, Vicente Cito Lema, y ver un documental sobre la vida de Ho Chi Minh. Vamos a un corte y volvemos.